Bien, chicos, el día de hoy vamos a aprender a trabajar con integrales por partes. La clase anterior vimos integrales por sustitución. Se realizaba de esa manera porque no eran integrales por tabla, o dicho de otra manera, integrales inmediatas. El día de hoy vamos a ver que dicho método tampoco nos alcanza para todos los ejercicios de integrales. Así que vamos a ver un nuevo método, integrales por partes. Comencemos con el ejercicio número 5, 5A. Ahora yo te pido calcular esta integral, la integral de x por coseno de x por el diferencial de x. Antes de enseñarles a utilizar el método de integrales por partes, primero vamos a ver por qué no funciona el método de por sustitución. Tenemos este ejercicio. Ahora, si nosotros intentamos resolver por el método de sustitución, podríamos decir lo siguiente. U puede ser x o puede ser coseno de x. O simplemente el argumento. Pero el argumento coincide con este x. Entonces, ¿qué sucede si yo digo u es igual a x? Ponele. Yo comienzo a derivar. Acá me resulta la derivada de x es 1. 1 por diferencial de x, diferencial de x. Ahora, vuelvo a repetir. Yo estoy tratando de resolver este ejercicio por sustitución. Consideré que u es x. Entonces, cuando yo lo derive, me tiene que resultar coseno de x por diferencial de x. Y esto no me está resultando. Entonces, uno dice, bueno, ahora, ¿qué sucede si yo considero que u es coseno de x? Lo derivas. La derivada de coseno es menos seno de x por el diferencial de x. Bien, si hemos seleccionado coseno de x, entonces nos tiene que aparecer x por diferencial de x. Y nada que ver, nos aparece menos seno de x por diferencial de x. Es por esa razón que el método de sustitución no resulta para este ejercicio. Ahora ustedes se preguntarán, entonces, ¿cómo me doy cuenta si la integral que yo tengo que resolver es por sustitución o por partes? Eso ustedes lo van a ganar con la práctica. ¿Sí? Bien, acá traté de resolver por el método de sustitución, pero ustedes mismos se han dado cuenta que no sirve, porque ya no tengo más opciones. Entonces, cuando ustedes están empezando, van a probar por sustitución. No se puede por ningún camino. Descartamos y vamos al nuevo método, integrales por partes. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros sabemos que tenemos dos funciones, pero a una de esas dos funciones nosotros lo vamos a llamar u y a la otra función lo vamos a considerar como diferencial de b. Es por eso que nosotros de ahora en adelante vamos a trabajar de la siguiente manera. Integral de u por diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b por diferencial de u. ¿Qué quiere decir? Lo que yo te voy a dar es esta parte. Y lo que vos vas a hacer es plantearlo de esta manera. Ahora la gran interrogante es, ¿quién es u y quién es diferencial de b? Alguno cuando comienza con este tema se confunde. Piensa que siempre la primera función es u y la segunda llegaría a ser diferencial de b. Eso no es cierto, ¿sí? Porque no siempre te voy a dar de forma ordenada. Entonces, yo tengo que saber quién es u
¿Y quién es diferencial de B? Yo tengo acá únicamente dos funciones, x y coseno de x. Resolvemos y yo digo lo siguiente. Alguna función tiene que ser u y la otra función tiene que ser integral de diferencial de b. ¿Sí? U diferencial de b. Primero hay que reconocer esto para luego llegar a esto. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién es u y quién es diferencial de b? En esta ocasión, ¿sí? Voy a considerar que u es x. Luego les informo por qué. ¿Por qué considero que u sea x y no sea coseno de x? Después lo vamos a ver. Entonces, u va a ser x. Si u es x, entonces todo lo que te sobra es integral de diferencial de b. Integral coseno de x por el diferencial de x. Por esta parte vamos a derivarla. Por esta otra parte vamos a integrar. Aunque esto es casi obvio porque tengo el símbolo de integral. Acá vamos a integrar. Comenzamos. Vamos a derivar. Derivar u. La derivada de x es 1. 1 por diferencial de x, diferencial de x. Ahora uno se pregunta, pero Isaías, ¿no está resultando la parte de arriba? No estás en el método de sustitución. Estamos en integrales por partes. Funciona de otra manera. Integramos todo esto. Integral de diferencial de b, ¿a qué va a ser igual? Vamos a nuestras integrales por tabla. Integral diferencial de b es esto que está acá. Lo único que cambia es la letra. Entonces, esto es b. Integral de coseno de x por diferencial de x. Vamos a buscar en las integrales por tabla. Acá lo tenemos. Integral de coseno de x por diferencial de x vale seno de x más una constante. Ahora algunos de ustedes se preguntarán, ¿pero por qué no escribís acá más una constante? Porque eso lo escribís al final del ejercicio. ¿Sí? Porque el método que predomina es integrales por partes. Por eso ustedes nunca vamos a ver a un profesor que escriba acá más una constante. Bien, observen. Hemos derivado y por otra parte hemos integrado. Ya tenemos todo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es todo? Hemos identificado quién es u y quién es db. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es expresar toda esta parte. Es decir, toda esta integral que está acá, que ustedes observan acá, chicos, es esta integral que está acá. Yo voy a escribir una letra, ponerle, bueno, mejor para que se entienda, vamos a hacer de esta manera. Integral de u por db. ¿Sí? Es igual a u por b menos integral de b por diferencial de u. Estamos utilizando la fórmula, ¿sí? De integrales por partes. Bien, todo esto que está acá es esto. Lo vamos a cambiar de letra, ¿sí? Lo vamos a escribir una i para que sea mucho más fácil de trabajar. I de integral. Ahora, nosotros vamos a trabajar con todo esto. ¿Quién es u? X. Por ¿quién es b? Seno de x. Integral. B es seno de x. ¿Quién es diferencial de u? Diferencial de x. Observen. ¿Qué hemos hecho? Tenemos una integral, que es un poco complejo para poder resolverlo por sustitución, y lo hemos expresado de otra manera, una manera equivalente.
Ojo, el ejercicio aún no culmina, ¿sí? Porque yo tengo acá el símbolo de integral. Lo único que hemos hecho nosotros es llevarlo a una expresión equivalente, pero que sea mucho más sencillo para poder trabajar. Es más fácil trabajar esta parte que trabajar todo esto. ¿Y eso por qué? Por lo siguiente, mira, yo tengo integrales igual. En el primer término no hay nada que trabajar. Lo dejas igual porque no tenés el símbolo de integral. Ahora, integral de seno de x por diferencial de x, vamos a tabla. Esto vale menos coseno de x más una constante. Menos coseno de x más una constante. ¿Qué podemos hacer? Lo siguiente. Integral es igual x por seno de x menos por menos más coseno de x más una constante. Ahora, algunos se preguntarán, pero este menos, bueno, es menos 1 por una constante, no hay problema. La constante multiplicada por cualquier otro número va a seguir siendo una constante. Por eso no me preocupo por el signo. Siempre escribirlo más c. Se acabó. No hay problema con eso. Y observen, chicos, hemos resuelto la integral. Toda esta integral que está acá es esta. Y está resuelto porque por ningún lado yo observo el símbolo de la integral. Lo dejo por unos segundos para que copien. Ahora sí les voy a decir por qué yo seleccioné que u sea x y no fuera todo esto. Lo vamos a ver. Bien, el ejercicio terminó. ¿Sí? ¿Qué sucede si yo digo que u es coseno de x? Y yo digo que la integral de diferencial de b siempre es u y integral diferencial de b, siempre. Es todo lo que me sobra. ¿Y qué es lo que me sobra? Integral de x por diferencial de x. Derivas. Derivada de coseno menos seno. Integras acá. La integral de todo esto es una integral por tabla. Es x a la 2 sobre 2. Ustedes se preguntarán, pero yo no veo ningún problema. Se puede calcular la derivada con total normalidad. Podés calcular la integral con total normalidad. ¿Cuál es el inconveniente? El siguiente. Cuando yo planteo la integral, la nueva, o sea, algo equivalente, pero que sea mucho más fácil para calcular, siguiendo la fórmula, era u por b, es decir, 1/2 de x al cuadrado por coseno de x, es decir, esta fórmula, ¿sí? U por b menos integral de b por el diferencial de u. Profe, una consulta. Decime. ¿Es esa la única integral que no tenemos que agregar el más c, verdad? Después siempre se tiene que ir agregando el más c. Exacto. En esta parte nunca se escribe más c. Ok, gracias. Entonces continuamos. Esto es 1/2 de x al cuadrado por coseno de x. Menos por menos es más 1/2 integral de x al cuadrado por el seno de x por el diferencial de x. Esto que está acá, chicos, en esta hoja auxiliar, por decir de esa manera, no es necesario que usted lo escriba, ¿sí? Es para que ustedes observen por qué u no puede ser coseno de x. Mira la diferencia. U no puede ser coseno y la integral diferencial de b no puede ser integral de x por diferencial de x. ¿Por qué? Porque cuando vuelvo a plantear la integral por partes, mira lo que pasa. Acá está solucionado el problema, pero mira acá. Te queda algo análogo a esto. Ahora yo te pregunto,
no estás llegando al mismo problema y creo que lo estás complicando más. Entonces, cuando yo observo que lo estoy complicando, es porque hice una mala elección con respecto a U. Esto es así, para que se visualice mejor. Retiramos esto y ahora observen nuevamente qué sucedía cuando yo consideraba que U es X y la integral diferencial de B era todo lo que me sobraba. Integral de coseno de X por diferencial de X. Vuelvo a repetir, mira esta expresión, es mucho más sencilla que esta otra expresión. Esa es la explicación. Ahora ustedes se preguntarán, entonces en el examen yo tengo que estar probando uno por uno para saber quién es U, y la respuesta es no, porque existe una técnica para saber quién es U. A diferencia del método de sustitución que nosotros dábamos algunas reglas, pero no había un método directamente que me podría decir quién va a ser U en el método de sustitución. En integrales por parte sí existe una letra o una mnemotecnia para poder saber quién va a ser U. Y ese es el siguiente. Bueno, retiro la hoja porque ya hemos concluido con el ejercicio 5A. Y le dejo esta pequeña hoja para que le tome una foto, una captura de pantalla, como ustedes deseen. Esta palabra se le llama la palabra mágica para el método de integrales. LOPTE. LOPTE. ¿Qué significa LO? Logaritmos. ¿Qué significa P? Polinomios. ¿Qué significa T? Trigonométricos o trigonométricas. Las funciones trigonométricas. ¿Y qué significa E? Las funciones exponenciales. Lo único que tenés que tener claro es que la letra o la palabra, como cualquier otra palabra, de izquierda a derecha, ¿sí? Siempre se lleva ese orden. Ahora, vuelvo a ubicar la hoja anterior. Yo directamente apliqué esta técnica. Por ejemplo, yo me pregunté, en esta integral, ¿yo tendré alguna función logarítmica? Ninguna de las dos es logarítmica, descartado. Voy con la siguiente, de izquierda a derecha. Polinomios. ¿Tendré polinomios? Esta función x es un polinomio, porque es un x elevado a la 1, es un polinomio. Es por eso que u es x. O sea, esta letra te sirve para buscar quién es u. Observen trigonométricos, estaba después de polinomios. Entonces, con esta mnemotecnia, ustedes van a saber quién es u, o sea, cuál es la función que tenés que derivar. Quizás algunos de ustedes que vieron este tema, no es, digamos, el único método o la única palabra que existe. Existen varias palabras. Creo que existe ILATE, ILPET, pero bueno, yo acostumbro a utilizar LOPTE. ¿Sí? Bien, vamos a resolver otro ejercicio para que quede un poco más claro. Es el primero que hemos resuelto. El ejercicio 5B se lo dejo para ustedes. Es análogo al ejercicio 5A, totalmente análogo. Bien, ahora yo te pido calcular esta integral. Obviamente no es por sustitución, porque vos podés ir probando y te vas a dar cuenta que no te resulta por ningún camino. No te va a resultar por ningún camino. Entonces no me queda más que utilizar
el método de integrales por partes. Entonces yo establezco quién va a ser u y quién va a ser integral de diferencial de b. Recuerden que todo esto lo estoy transformando a integral de u por diferencial de b, ¿sí? A esto lo estamos transformando. Y lo llevamos a una expresión equivalente, pero mucho más sencilla. Bien. Entonces, siguiendo la regla de izquierda a derecha, ¿quién va a ser u? O sea, la función que tenés que derivar. Logaritmos, no observo. Polinomios, acá está. X a la 1 es un polinomio. Entonces, yo sé que u es x. ¿Quién va a ser integral diferencial de b? Todo lo que te sobra. Integral de e a la x por diferencial de x. Todo lo que me sobra, chicos, ¿sí? Todo lo que te sobra. Porque estás tomando únicamente x, entonces todo lo que te sobra lo ubicas acá. ¿Sí? Ahora, en este paso, derivás y acá integrás. Es fácil reconocerlo acá, que vas a integrar por el mismo símbolo. Derivás, la derivada de x es 1. 1 por diferencial de x, diferencial de x. Integral diferencial de b por fórmula, o sea, integral por tabla, sabemos que esto es b. ¿Sí? Ahora, esto que está acá, también es una integral por tabla. ¿Sí? Ya lo habíamos visto también. E a la x. Y en esta parte no vamos a escribir más una constante. Lo vamos a agregar al final del ejercicio. Ahora sí, vamos a decir, la integral es igual a ¿qué? Todo esto que está acá lo llamo una I mayúscula para agilizar el proceso nada más. Mejor lo escribo acá para que les quede un poco más claro. Todo esto que está acá, yo lo llamo una I mayúscula, una abreviatura. Así ya no escribís tanto integral de u por diferencial de b. Bien, ahora vamos a escribir toda esta expresión, que va a ser mucho más fácil que esta que está acá. Esto es u por b, x por e a la x. Siguiendo la fórmula integral por partes, menos integral de b por el diferencial de u. ¿Cuánto vale el diferencial de u? Diferencial de x. Observen. Esta integral es más fácil de calcular que esta otra integral. Y eso es porque hemos hecho una buena lección. Y esto es gracias a la palabra LOPTE. Integral x por e a la x menos. Esta es una integral por tabla. Nosotros ya sabemos que esto vale e a la x. Recién ahora agregás más una constante. Y hemos resuelto el ejercicio. Dejo unos segundos para que copien. Si alguno tiene alguna observación, puede activar su micrófono. Entonces, continuamos con el otro ejercicio. Veamos otro ejemplo. El 5D. Es muy parecido, pero es un poco engañoso este ejercicio. Bien. Sería genial que ustedes intenten estos resolverlo por sustitución para que se den cuenta que no funciona. Lo vimos en el primer ejercicio, ¿sí? Hice la prueba y no me resultaba. Entonces, es una integral por partes.
tengo que seleccionar U y tengo que seleccionar integral diferencial de B. Derivas, integral. Ahora nosotros no nos vamos a complicar la vida para buscar quién es U, porque existe una palabra mágica que es LOPTE. Comenzamos. Recuerden que es LOPTE, logaritmos. No tengo logaritmos. Polinomios, acá tenés un polinomio. Entonces U es x al cuadrado. Recuerden que el LOPTE sirve para encontrar quién es U, ¿sí? Y esta parte, ya los matemáticos no se preocuparon porque era únicamente lo que te sobra. Lo que nos sobra es integral de e a la x por diferencial de x. Derivas, integras. Derivamos 2x. Nunca hay que olvidarse del diferencial de x, ¿sí? Porque estamos en el tema de integrales. Y acá nos escriban el símbolo prima, ¿sí, chicos? Hago esa aclaración porque a veces en los exámenes siguen escribiendo el símbolo prima. No, es únicamente en el tema de derivadas. Bien, ya hemos derivado, ahora vamos a integrar. Esto por fórmula es b. Esto ya lo vimos, es una integral por tabla. Listo. Toda esta integral lo hemos transformado en u por diferencial de b. Y para abreviar todo este texto, por decirlo de esa manera, hemos llamado una i mayúscula, i de integral. Y es todo esto. Vamos a expresarlo ahora en una forma equivalente. Recuerden, u por b menos integral de b por diferencial de u. Entonces, u por b, x al cuadrado por e a la x menos integral de b, pero b vale e a la x, de u vale 2x diferencial de x. ¿Qué sucedió en este ejercicio? ¿O qué es lo que acontece en este ejercicio? Uno observa y dice, pero Isaías, esta integral no se ve tan sencilla a diferencia de esta. Es más fácil, sí, pero esperábamos algo mucho más fácil aún. Bueno, veamos qué sucede. La constante lo sacas afuera, ordenas todo esto. Cuando ustedes están empezando con el tema de integrales por partes, piensan que han hecho una mala elección. Pero les voy a repetir lo siguiente. LOPTE es efectivo, ¿sí? Si estás utilizando LOPTE es porque no es que existe un error. Lo que sucede es que esta integral es un poco más sencilla que esta integral, pero no tan fácil. Entonces, cuando ustedes llegan acá, lo normal es que ustedes lleguen acá a una integral por tabla. Eso es lo normal. Pero observen que no está pasando esto. En esta parte puede ser, chico, que ustedes tengan que utilizar integrales por sustitución, o puede ser que en esta integral utilicen nuevamente una nueva integral por partes, o sea, va a ser un ejercicio extenso. ¿Y qué sucede en este ejercicio? Lo que sucede es que ustedes van a utilizar el método de integrales por partes una vez, llegan acá y lo van a volver a utilizar nuevamente. Es decir, dentro de este ejercicio vas a aplicar integral por partes 2 veces. ¿Y eso puede pasar? Sí, porque existe ejercicios donde vos tienes que aplicar 2 veces integral por partes y hay otros que existen que vos tienes que utilizar 3 veces, 4 veces, 5 veces, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que en los exámenes lo máximo que te va a venir es que vos utilices 2 veces integral por partes. No creo que te venga para 3 veces, porque el ejercicio sería muy extenso. Es decir, esto que está acá, nuevamente hacer este mismo procedimiento. Pero no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque da la casualidad de que este ejercicio coincide con el ejercicio anterior. Observen. Da esa casualidad. Y esto ya lo tenemos. Es decir,
Si a ustedes viene el examen esta pregunta, obviamente tendrían que hacer todo esto, ¿no? Y de esto ya tenemos la integral. Es x por e a la x menos e a la x más una constante. Entonces, todo esto lo voy a agregar acá. Mira. Integral es igual a x al cuadrado por e a la x menos 2, abrís paréntesis, y esto nos resultó x por e a la x menos e a la x. Si querés, escribes afuera más una constante, porque no le va a afectar el número 2. Aplicás la propiedad distributiva. Menos por menos nos resulta más. Bien, chicos, está resuelto el ejercicio. Ahora, si a ustedes no les aparece en las opciones esta expresión, es porque quizás está factorizada o un poco más reducida. Pero acá ya está resuelto el ejercicio, porque no aparece el símbolo integral. Profesor, ¿y podemos probar para factorizarla? Así tenemos la opción. Sí, por ejemplo, acá podés factorizar e a la x. ¿Y cómo queda? X cuadrado menos 2x más 2. Exacto, sí. E a la x, paréntesis, x al cuadrado menos 2x más 2, exacto. Es decir, les queda de esta manera. Una forma más factorizada es e a la x, paréntesis, x al cuadrado menos 2x más 2, más una constante. ¿Qué es lo que les debe aparecer en las opciones o en las alternativas? Esta expresión. Si no les aparece esta, les tiene que aparecer esta, y si no, esta. ¿Otra opción? No, no hay otra opción. Cualquiera de esas tres te tiene que aparecer. Hago otra aclaración más, chicos. También puede pasar que aparezca otra letra. O sea, puede ser una K o cualquier otra letra, ¿sí? O sea, eso representa una constante. Bien, chicos. Zoom está informando que me queda aproximadamente 2 minutos. Si alguien tiene alguna duda, observación, puede activar el micrófono. Profesor, perdón, pero veo que dice x cuadrado x menos 2 integral, ¿no? ¿Por qué en el próximo paso le quita la integral y lo deja entre paréntesis? Eso no entiendo. Claro, lo que sucede es que nosotros llegamos hasta acá, ¿sí? Sí. Y observamos que esta integral, en esta integral nuevamente tenés que aplicar integrales por partes, nuevamente. Mm. Pero esta integral nosotros ya lo habíamos calculado, mira. Entonces, lo que yo hago es directamente escribir la respuesta, porque ya lo habíamos calculado. Todo esto que está acá, yo lo escribí acá. Es decir, si yo no lo hubiera calculado anteriormente, tendría que resolverlo acá en esta parte. Es decir, este ejercicio es extenso. Profe, que sea extenso tiene que ver con el exponente de la x, que es 2, o nada que ver. Exacto, sí. Porque lo más probable es que si esto fuera x al cubo, vas a tener que aplicar 3 veces integrales por partes. Bien, gracias. De nada. Profe, ¿Te escucho? no sé si ya le preguntaron, pero ¿por qué no se puede seguir extendiendo el ejercicio? Creo que lo había dicho, pero no escuché bien. ¿Por qué no se extendía más el ejercicio? A ver. No entiendo tu pregunta. O sea, ¿a qué parte te referís? Claro, porque usted dijo que se podía seguir extendiendo en la parte de arriba. Ay, no sé cómo explicarlo. ¿Esta parte? O sea, antes de agregar la constante. Sí, esa parte. Ok, lo que sucede es que cuando yo llego acá, ¿sí?
nuevamente tenés que aplicar integrales por partes. Pero no lo hice porque resulta que el ejercicio anterior era el mismo. Mira. Es decir, sin querer nosotros ya lo habíamos resuelto anteriormente. Entonces lo que yo hice fue copiar la respuesta. Ah, ok. Gracias. De nada. Bien, chicos. Me queda menos de un minuto. Cortamos y regresamos.